El Opus Dei, un fariseísmo, un saduceísmo, un herodianismo. Presbítero Dr. Raúl Sánchez Abelenda. Primera parte, orden general. La Iglesia Católica hoy está sumergida en múltiples problemas. Lamentablemente estos problemas se han ido encarnando de 15 años a esta parte y ya están institucionalizados, han tomado carta de ciudadanía y forman parte de la mentalidad de la gente. Ahora es muy difícil sacarla de allí. Cuando el último cónclave, hablaba con amigos de Buenos Aires, y les decía que, si por un milagro Dios nos diera un papa como San Pío X, que con mano enérgica y con celo quisiera arreglar las cosas, restituyendo, por ejemplo, el verdadero culto, que está en la misa de siempre y cuya existencia tiene por lo menos 1500 años, si quisiera arreglar eso, ese sumo pontífice se quedaría con 10 personas, porque la misma gente que quiere que las cosas estén bien ya tiene la mentalidad cambiada. En la nueva misa, por ejemplo, lo único que no quieren es que haya guitarras, y el problema de la nueva mis nunca fue de guitarras. El problema es si se conserva o no se conserva el rito. A raíz del Concilio Vaticano II, que fue la eclosión de algo muy sedimentado, la Iglesia se ha empapado de liberalismo, y no constituye una ofensa para nadie decirlo, porque en las mismas proclamas de las autoridades oficiales está el liberalismo. Incluso algunas emplean fórmulas que son marxistas, como la del hombre nuevo, pero el hombre nuevo que ahora se menciona, nunca es colocado en una perspectiva sobrenatural, a ese hombre nuevo, también San Pablo habla del hombre nuevo, pero el hombre nuevo que ahora se menciona, nunca es colocado en una perspectiva sobrenatural, a ese hombre nuevo que simplifican y le ponen siempre en cosas temporales. Dentro de ese liberalismo, decía, que tiene carta de ciudadanía en la Iglesia, está el llamado liberalismo de tercer grado. El liberalismo de primer grado es el laicismo. El de segundo grado, que fue el que primó en los últimos 80 años de nuestra cultura argentina, consistía en respetar un catolicismo de conciencia, que se enseñara el catolicismo en las parroquias, en las escuelas públicas después de las horas de clase, y también alguna provincia admitió la enseñanza religiosa, etc. etc. De manera que se trata de un liberalismo católico. Ahora bien, el liberalismo de tercer grado es el catolicismo liberal, y el catolicismo liberal ha sido condenado por la doctrina de la Iglesia, y me remito a los papas Gregorio XVI con la Miraribus, Pío IX con la Quanta Cura y con el Syllabus, proposición 80. Yo coloco al Opus Dei en el liberalismo de tercer grado, es un catolicismo liberal, y entre el liberalismo y el catolicismo no hay acuerdo posible. Me remito a la obra, que sigue vigente, El liberalismo es pecado, de Sardá y Salvani, y también a la formidable obrita del cardenal Villot El error del liberalismo. Y las tres tentaciones de nuestro Señor Jesucristo dan sentido a los múltiples problemas que vive la Iglesia. Fijémonos que el demonio no puede presentar la última tentación de golpe, tuvo, en cambio, que ir gradualmente, el demonio no pudo presentarle abiertamente la tercera tentación a Cristo, en cambio, es muy fácil que un católico con cierta espiritualidad, ejercitando vencer las pasiones, rehúya las tentaciones sensibles y no pueda resistirse a la invitación a conquistar el mundo. El diablo le dice entonces, conquista el mundo, porque tú, cuando conquistes el mundo, lo conquistarás para Cristo. Entonces yo pregunto, ¿con qué tipo de tentación está mechado el Opus Dei? Está mechado con la tercera tentación, que el diablo no puede presentar abiertamente ante nosotros. No se olviden de que eso de querer ganar al mundo para Cristo, aparece como muy apostólico. Yo sostengo que el Opus Dei hace una síntesis de tres cosas que no son cristianas, y me remito en esto a la historia. ¿Cuáles fueron los enemigos clásicos de Jesucristo mientras vivió su vida pública? El fariseísmo, el saduceísmo y el herodianismo. Los herodianos aparecen menos, sin embargo dialectizan la obra de Jesucristo. Hay que pagar el tributo al César. Se lo cuestionaron los herodianos, porque no querían la dominación romana, y entonces dialectizan a nuestro Señor con los problemas de este mundo, y nuestro Señor, la sabiduría infinita, manda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que esa dialéctica entre lo temporal y lo sobrenatural, es de cuño herodiano. El Opus Dei, dice Monseñor Escrivá de Balaguer, tiene que volcarse al mundo y secularizarse, y agrega que no debe haber dialéctica entre progresismo e integrismo, entre mundo y espiritualidad. ¿Cuáles son las objeciones que los saduceos le ponen a Jesucristo? Los saduceos no creen en la resurrección de la carne, el saduceísmo es algo puramente temporal,
y el Opus Dei tiene un cuño saduceísta con esa apetencia de lo temporal, de los poderes de la política, de la economía, el poder que da el dinero, etc., etc. Y el fariseísmo, como dice el padre Castellani repitiendo a San Gregorio Papa, es la corrupción de lo religioso. Y creer que yo me salvo porque pertenezco al Opus Dei, acusa una religiosidad muy malsana. Pero pienso que, entre este herodianismo, este saduceísmo y este fariseísmo, la clave la da, y esto se le puede escapar a la gente del Opus Dei y a los que simpatizan con él, el saduceísmo. El saduceísmo fue algo que ya en tiempos de Jesucristo se arrastraba del Antiguo Testamento, por eso, al decir que el Opus Dei propugna un neosaduceísmo en los católicos militantes o practicantes, decimos que el Opus Dei está resucitando algo del Antiguo Testamento. Y el saducismo, aunque existan matices, viene a ser un sinónimo del calvinismo. El calvinismo aparece en el siglo XVI, recoge la Reforma luterana, con su cultura clásica se propone darle un sentido clásico a eso burdo y salvaje que fue la doctrina de Lutero, y fundamenta la salvación estableciendo la predestinación. ¿Cómo hace Calvino para fundamentar esa predestinación? De un modo gráfico, él se pregunta, ¿cómo me consta a mí, o cómo les consta a los cristianos calvinistas, que estoy, o que están salvados? Se vale de, y recoge un contexto del Antiguo Testamento. Ustedes saben que nuestro Señor tuvo que aplicar con los judíos, que eran de dura cerviz, una pedagogía que iba de lo interno a lo externo, de lo sensible a lo espiritual, pedagogía que luego irá depurando. Así, hacía uso de bienes materiales. Quien es fiel a Dios, tiene bienes materiales, que en esa época estaban representados por la prole, manadas de ovejas, campos, embarcaciones, etc. La bendición de Dios, en ese contexto, se manifiesta con bienes materiales, otorga poder. Y en el libro de Job, encontramos un ejemplo claro. El protagonista, que no es hebreo, puede ser semita, y los especialistas sostienen que pudo haber sido idumeo, es probado por Dios. Dios permite que se quemen sus campos, que se mueran sus animales y sus hijos, que hasta se vuelva leproso y termine rascándose las úlceras con una teja en un estercolero, mientras sus amigos le reprochan, tú que fuiste siempre tan bueno con Dios y tan fiel a la ley, ¿cómo es que Dios te castiga? Claro, ante sus contemporáneos, Job aparecía como maldito, ya que la señal de estar bendecido por Dios era ser rico. Job reniega del día de su nacimiento, pero como dicen las Sagradas Escrituras, nunca pecó. Pasada la prueba, Dios bendice a Job devolviéndole aquello de lo que lo había privado, pero multiplicado. De manera que, en el Antiguo Testamento, el bendecido por Dios, era el hombre favorecido temporalmente. Y esto nos lleva a Calvino. Max Weber señala al protestantismo como promotor del capitalismo liberal. Pero, ¿qué protestantismo? El protestantismo calvinista. No en balde el calvinismo influyó mucho en Inglaterra dueña de dos mares y de la Commonwealth, y en los Estados Unidos, tanto en su constitución como en su sistema de gobierno, y luego en su espíritu imperialista, que los impulsó a buscar extenderse hacia el oeste y hacia dominios mexicanos, españoles, etc. Así entonces, el calvinismo recoge la figura del Antiguo Testamento y sostiene que el cristianismo calvinista, el cristianismo verdadero, que cree en el poder temporal, podrá sentirse seguro de estar salvado. La señal, entonces, es tener poder de las finanzas, los controles de la cultura, integrar un gabinete, fundar universidades, integrar los directorios de bancos, etc., etc. El calvinismo es una expresión depurada, y un poquito refinada, de ese saduceísmo brutal que existía en tiempos de nuestro Señor, y que forma parte de la mentalidad judía. Es la característica del Opus Dei, esa apetencia de dominar lo temporal, para luego, mediante ese dominio de lo temporal, hacer apostolado. Obviamente ellos no lo van a decir claramente porque suena un poco fuerte, pero sí van a insistir en que su espiritualidad es laical, es secular, en que hay que lograr una armonía con el mundo. Bien, si yo procuro una armonía con el mundo, tengo que servirme de todo lo que me da el mundo. Es cierto que para santificarlo, como dice el Opus Dei, pero no puedo dejar de valerme de aquello que no solamente me brinda, sino que constituye la estructura del mundo. ¿Y cuál es esa estructura que constituye el mundo? El poder. El poder del dinero, de la cultura, de las influencias. El mundo es poder. Porque el mundo sabe que, después de él, no hay nada más.
Decía San Pablo que si no resucitamos para nuestra fe, comamos y bebamos, o sea, vivamos el espíritu del mundo, vivamos el poder material, con mucho equilibrio, por cierto, con mucha eutrapelia, buen humor, pero son esas las cosas del mundo, y esa es la postura del Opus Dei, que insiste en una espiritualidad laical y en un compromiso con el mundo. Se puede hacer frente a esto con 3 frases del Evangelio. En primer lugar, Jesucristo pone como norma de oro que rige nuestra conducta aquello de buscar primero el reino de Dios, su ordenamiento, su santidad. Eso significa la justicia, que es el objetivo de todo cristiano, lo que me hace justo ante Dios, y me hace justo porque la sabiduría de Dios, no la voluntad de Dios, lo ha establecido como justo, la sabiduría de Dios lo establece y la voluntad divina lo impera, y lo demás se dará por añadidura. El espíritu secular, mundano, calvinista, insiste y pone el tono en la añadidura, más que en el reino de Dios. De manera que yo busco primero la añadidura, canonizo, santifico, primordializo la añadidura, para luego buscar el reino de Dios y su justicia. Jesucristo no nos ha enseñado eso. Otra frase del Señor: no ruego por el mundo, sino por estos que están en el mundo. Fueron las palabras testamentarias de nuestro Señor, las que usó en su sermón de despedida con sus íntimos, cuando el corazón del Salvador se abrió de par en par, antes de entregarse con plena libertad y por amor a su Padre y a nosotros, a su pasión. Y aquella otra frase que pertenece a nuestro Señor, aunque la dice San Pablo: no queráis conformaros con este siglo. Esto lo dice la palabra revelada, y junto a ella, todas las éticas cristianas, tan múltiples, tan variadas, desde los padres del desierto, pasando por todas las corrientes de espiritualidad legítimas, algunas muy fieles, otras quizás no tanto, han presentado esta separación del mundo. Cuando la Iglesia orienta correctamente al individuo, evitando el clericalismo, siempre le dice que el cristiano, si bien tiene que cumplir sus tareas, sus deberes de Estado en este mundo, no puede identificar su fin, su salvación eterna, su felicidad total, con el espíritu del mundo, o sea que el cristiano, aunque está en el mundo, no debe dejarse avasallar por el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo es contagioso y nos aparta del espíritu de Cristo. Ahora bien, el calvinismo tiene otra inflexión, que resulta un poco más sutil. El calvinismo se caracteriza por un voluntarismo. La teología y la filosofía cristianas, siempre han defendido la primacía de la inteligencia sobre la voluntad. No el primado racionalista cartesiano, que ya corresponde al mundo moderno, voluntas sequitur intellectum, es decir, la voluntad sigue al entendimiento, es un adagio, un apotegma de la filosofía y de la teología católica. El objeto de la voluntad es el bien, pero la voluntad no lo conoce. Quien le presenta a la voluntad el bien para que lo desee, lo apetezca y lo alcance, es la inteligencia. La sana teología, y la espiritualidad se basa siempre en una sana teología, no es voluntarista, es intelectualista. El calvinismo, por el contrario, se basa en un voluntarismo a ultranza. El voluntarismo ya empezó a manifestarse en la decadencia de la Edad Media, sobre todo en la obra de Guillermo Ockham. Todo el pensamiento moderno no surge de pronto y por obra de René Descartes, sino que se arrastra de la misma corrupción de la escolástica medieval, en ella tuvo su causa y su proceso. De tal voluntarismo se valdrá Calvino para fundamentar la teoría de la predestinación. La teoría de la salvación calvinista es horrorosa, porque hace depender la salvación del antojo de Dios. Dios hace nacer a algunos hombres para que se condenen y a otros para que se salven. El que está destinado a salvarse, aunque sea un granuja, se salva, y el que está destinado al infierno, aunque sea un santo varón, se condena. La predestinación calvinista ha sido condenada por la Iglesia Católica, felizmente y con términos claros, cómo debe proceder la autoridad cuando condena algo, y se debe proceder dogmáticamente, no pastoralmente, que es un término que han inventado ahora y que se presta a cualquier cosa.